Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy viernes, el último día de la semana. Vamos un poco a analizar hoy, como saben, los viernes hacemos un programa especial que es más o menos un repaso de los informativos y luego tenemos el debate del Café de Periodistas, en este caso con políticos, representantes de los partidos más destacados de la isla de Lanzarote. Vamos a hablar de la crisis del agua, vamos a hablar también del famoso Palacio de Congreso y también de la implantación, en este caso debilitada en la isla de Lanzarote, de las energías limpias. Pero ahora vamos a hablar y a repasar con Mar Arias, que es la responsable del digital, y con Andrés Martinón. Buenas tardes, don Andrés Martinón, jefe de lo informativo. Hola, Jorge, ¿qué tal? El informativo. También con Mar Arias, que es la que lleva el digital. Buenas tardes, Mar. ¿Cómo estamos? Bien, estupendamente. Bueno, antes de nada, Andrés, hoy en el informativo, ¿a qué destacaría? Bueno, a ver, como buena noticia, empezamos por una buena noticia. Sí, vamos, siempre bueno. Vamos a empezar con una noticia. Ha caído no solo un primer premio de la lotería, sino un segundo también, y ambos en Playa Honda. El primer premio caía en la estación, iba a decir, en la oficina, en el despacho del Dayland. Ahí estamos viendo, bueno, tanta gente que no nos pudo ni atender la mujer, y eso que siempre quieren un poco vender. Hombre, claro, la publicidad. La verdad que sí, creo que ese es el número, ahí lo estamos viendo. Un número muy bonito, ¿eh? Sí, son 30.000 euros. Yo lo hubiera comprado. Bien de premios que da el Dayland, ¿eh? Sí, también tiene mucho volumen de venta, entonces eso también multiplica las posibilidades, por lo menos en Lanzarote, ¿no? Y luego un segundo premio, casualmente del mismo sorteo, en Playa Honda también, pero eso era en la calle, es en la administración El Duende, que está en la calle Mayor. No sé, Playa Honda, la verdad, que está de suerte, y suelen ocurrir, esto es el premio, la verdad que uno desconoce hasta de que la gente juega en la Lotería Nacional a diario, y estos son los premios a diario, y son 30.000 euros por décimo. Y cuestan 3 euros, creo. 3 euros, ¿no? puede ser, yo es que la verdad que no. Creo que sí, que son 3 euros, y el sábado, si no me equivoco, 6. Y no me equivoco. Bueno, ¿a ti nunca te ha tocado lotería, Mar? Sí, me tocó un año en un número que compré en Sara, en la protectora de animales, que lo compro todos los años. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuánto te tocó? Te tocaría muy poco porque sigues trabajando. Poquito. Yo seguiría trabajando, no sé si aquí, pero seguiría trabajando. Me da a mí que con el sueldo que nosotros te pagamos, Mar, no te vas a ir de aquí nunca. No se va. Bueno, por cierto, que los cruceros turísticos están llegando, Andrés. He leído en el informativo que prácticamente hemos recuperado ya, después de la pandemia, el número de llegadas. Incluso vamos a seguir siendo el puerto donde más cruceros toquen. Sí, que más escalas haga en Lanzarote. La verdad que Lanzarote es un destino perfecto por sus condiciones, primero por el tamaño de la isla, su orografía, les es fácil, hay playas, hay centros turísticos y es un lugar muy demandado. Creo que hablaba antes con Elizabeth Merino, concejal de turismo de Arrecife, que en estos 4 meses, ¿no? Desde ahora, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se calcula unas 250.000 personas que pueden venir en crucero. Eso es un cañonazo de gente para la capital, ¿no? Creo que eran 200 y pico, y de aquí a fin de año 120 cruceros. De todas maneras, yo tengo entendido, y estoy hablando de memoria, que a lo mejor en otros años ya, de los mejores años de Lanzarote, han podido llegar 300.000, ¿no? Antes del 19. Antes del 19. Sí, puede ser. Había épocas también, por ejemplo, claro, si Costa, algunas compañías te deciden tenerte o no tenerte, eso puede variar. Elizabeth Merino decía que la cifra puede ser aún mayor porque como en el organigrama, por decir, de las reservas, los AIDA, que son alemanes, que son muchísimos y son grandes, no están registrados, entonces cree que puedan ser más. Entonces, por esa cifra que tú estás diciendo, entre 250.000 y 300.000 euros. Yo creo que sí, y estoy personas, hablando de memoria. Bueno, en los informativos pueden ver las declaraciones de Eli Morino, que es la concejal de Turismo y Comercio, también de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Arrecife, y que evidentemente esto es una muy buena noticia. Será mejor noticia cuando Arrecife esté todavía mejor, cuando estas calles que son obras necesarias se terminen, pues para el visitante va a ser mucho mejor estar que hace unos años en la capital. Es el turista ideal, porque no consume territorio, gasta, viene y va. Sí, es el ideal. Evidentemente, lo bueno es el complemento, el turismo que viene y se queda, y el turismo que viene, por eso es muy importante para muchas ciudades, es la salvación, y sobre todo ahí en el Mar Báltico y tal,
esas ciudades viven gracias sí, el Báltico y el los Mediterráneo cruceros. es crucero tras crucero. Bueno, ya de hecho hay ciudades que tienen verdaderos problemas, hasta Venecia. Venecia es una cosa de locos. Yo estuve ahí, la verdad que, bueno, una maravilla de ciudad, pero es que además se meten hasta dentro de los cruceros esos inmensos y claro, crea pues los problemas que estamos viviendo ahora de tensión, ¿no? Viviendas tensionadas. Odio el turismo, turismofobia. Sí, sí, Barcelona tiene también. Barcelona también, sí. Barcelona tiene mucho porque de ahí parten sobre todo para los cruceros del Mediterráneo. Bueno, el tema del agua ayer lo trabajamos y lo tratamos de manera importante en Lancelot Televisión, sobre todo en el Café de Periodistas tuvimos al consejero del Gobierno de Canarias de Agua, don Manuel Miranda, y también tuvimos a Osvaldo Betancor, los dos aquí a la vez. Pero ahora tenemos una información que ya aquí comentaron, ampliaron, pero Andrés, el propio Cabildo ha sacado una nota más o menos comprometiéndose, hablando de esa firma, de ese convenio, de la cesión de 2 desaladoras portátil durante un año a la isla de Lanzarote. Sí, ¿no? Las necesitadas potabilizadoras estas provisionales, ¿no? Lo que han venido a destacar es que se ha hecho un esfuerzo en que todo fuera rápido, pese a que las necesidades son perentorias y urgentes, hablan como casi de tiempos de récord, ¿no? Que se han puesto... Ese es el momento que se firmaba, y aquí son, que no son sino 2 contenedores de 20 y tantos metros, donde van esas desaladoras, por osmosis inversa, que es como se produce, eso son membranas que a mucha presión pues pasa el agua y quita, digamos, en este caso todo lo que son las impurezas y también... ¿Y la sal? Y la sal, sobre todo, que es lo que hay que quitar es la sal. Luego se separa, la salmuera se tira de nuevo al mar y el agua pues se mete en las plantas para poder ser enviada a la red. En cualquier caso, yo creo que es muy buena noticia. Sobre todo ha habido rapidez porque este tipo de cosas no son fáciles. Esos contenedores desaladoras estaban en La Palma o vienen de La Palma, que se utilizaron precisamente para la crisis volcánica y allí solucionaron de aquella manera la situación que estaban, porque habían zonas que no llegaba el agua porque el volcán pasó por encima de las tuberías y se las quemó y las destrozó. Y tuvieron que hacer eso ahí en la zona, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba, pero el Golfo no era, no me acuerdo ahora exactamente. En cualquier caso es un primer paso. Sí. Hay muchos más que dar para solucionar la crisis hídrica que tiene Lanzarote. Es que con esto solamente nos va a permitir recuperar los 5.000 metros cúbicos que se perdieron por la rotura de un bastidor del Lanzarote 3, que tiene 4 bastidores. Uno se había roto ya en la época del Partido Socialista, de Dolores Corujo, no se hizo nada, se quedó ahí y ahora se rompió un cuarto, que es el que ha provocado que en pleno verano haya 10.000 metros cúbicos menos de agua en el sistema. A mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que el Gobierno de Canarias desconozca lo de la tubería de la Graciosa, que no tienen ninguna constancia. No, no es que no desconocen, es que fueron porque el Gobierno de Canarias se iba a poner las pilas ahora con el nuevo consejero para poner la tubería nueva y cuando, bueno, pues esto va por temas técnicos, ¿no? Para hacer el proyecto, mirar, tal. Y cuando se dan cuenta es que no existe en la consejería, no existe el proyecto que se hizo en su día. Es decir, no consta que exista esa tubería. Y entonces ahora hay un problema, que es lo que comentó el Manuel Miranda, que a ver cómo lo hacen, porque si hubiera existido esa tubería oficialmente, sobre la marcha. Sobre la marcha se pone, se sustituye uno por otro y no hay que pedir permiso. Pero ahora, mire cómo está esa tubería. Esa es la tubería de la Graciosa. Cuando pescado por 3 pierde, el agosto del año pasado, pierde agua, ¿no? Los pescados se van a convertir en pescados de río si siguen ahí. Salmones. Bueno, de hecho esta zona se llama la batería del río. El río. Bueno, lo podrán ver en el informativo precisamente, ¿no? Sí, sí, en este caso hablan, como has dicho tú, Manuel Miranda y Osvaldo Betancor, porque por eso las necesidades. Después se habla también de esos, no sé si son 90 millones, ¿no? Que se dice que se necesitaría para establecer... Mínimo. Pues claro, como mínimo para poder estar a la altura de lo que demanda ya, no solo una población, de que ya creo que estamos en 160.000 habitantes, sino una población flotante tremenda, ¿no? Con la visita de turistas y todos esos puntos, ¿no? Esos 38, 40 puntos que hay donde están continuas pérdidas, sí. Ahí se tiene que atajar de una manera. Y el agua agrícola. Y el agua agrícola que tampoco me comentaba un trabajador de Inalsa, o de Inalsa no, del Canal Gestión, que ahora son de Canal Gestión, pero que era de Inalsa, que lo que nosotros vemos en esa tubería que nos mostró antes de la realización, son las pérdidas que en muchas otras tuberías
que están en tierra se producen. Que no se ven, pero no se ven. Claro. Imagínense ustedes la cantidad de agua que se pierde, ¿no? Claro, esa es la historia. Por mucho que pongan dos potabilizadoras y siga habiendo pérdidas... De hecho, lo primero que hay que arreglar son las tuberías, la red de tuberías. Pero es verdad que la situación ha llegado tan crítica que ahora ya no solo hay que arreglar las tuberías, pero esto va a tardar mucho, sino que también tenemos que producir más agua para poder paliar los efectos de esas pérdidas, ¿no? Claro. De esas pérdidas y no solo de esas pérdidas, sino de que se han roto dos potabilizadoras, digamos, para entenderlo, dos desaladoras o dos bastidores de dos desaladoras y que han quedado inutilizados. No, ayer un compañero, bueno, tú lo conoces, Miguel, de Aría, de los que juegan al pádel, y le decían, coño, Miguel, ponte a plantar papas, que hace falta papas, que te vas a hacer de oro. Le dice, pero si es que no tengo agua. No dice, agua. Llevamos en Aría, dijo, no sé, pero muchísimo tiempo. Sí, para la población le está costando, y claro, él decía lo mismo. Dice, a ver, puedo coger cubas de agua. Dice, pero es que entonces me lo he comido por lo servido. O sea, es un problema cuando no es una cosa, es otra. O sea, el tema del agua es fundamental. Bueno, nosotros, este grupo viene diciéndolo desde hace más de 20 años, porque esto se viene arrastrando, esta situación calamitosa de la gestión del agua desde hace ya más de 25 años. Falta de mantenimiento, es que si tú en tu casa no mantienes las cosas... Claro, es claro. que Y si el dinero que tenías lo gastas en otras cosas, porque aquellos años, de los años finales de los 90, principios de 2000, pues fue realmente lamentable cómo se gestionó el agua en esta isla. Tampoco se hizo después nada sino para escapar, pero realmente muy pocas inversiones y esto ahora, aquellos polvos han traído estos lodos. Andrés, hoy hemos hecho un reportaje en el informativo sobre cómo deben ir la gente vestida adecuadamente, aquellos que quieran ir a la romería de los Dolores, mañana. Sí, pues en este caso, verdad que el Cabildo ha animado a que lo hagan, pero no daba los detalles. Nosotros hemos hablado, en este caso con, creo que Santiago Ramírez, con gente de agrupaciones, ahora no me acuerdo cuál es, que definen un poco, pues, cada uno qué sentido tiene, ¿no? El tipo de sombrera para las chicas, uno más grande, otro, el tipo de vestimenta, que si es guantes, si no. También es verdad que aquí hay debe de ser complicado, porque ¿a qué se refiere a veces? Pues el traje, pues, así pues cuando te vestías bien o cuando eres la campesina, debe haber muchas variaciones e interpretaciones, pero bueno, lo que sí se quiere es que todo el mundo vaya más o menos bien ataviado y luego también se tienen sus trucos. Por ejemplo, para los chicos, para mí ponerme un fajín es complicado, pues, mi mamá acaba haciendo un nudo más mal que nada, pues ahí se explican las cosas. Pues vamos a verlo porque mañana precisamente es el día de la romería. Hoy ya se inaugura la feria de artesanía, que va a estar muy bien. Y ayer fue el pregón, que por cuestiones varias no se pudo obtener imágenes para esta televisión, pero por cuestiones de agenda. En cualquier caso, vamos a ver cómo deberían de vestirse la gente correctamente para acudir a la romería de los Dolores. Cada vez es más frecuente ver a personas en las romerías vestidas con prendas que no son típicas. Es por ello que hemos hablado con un miembro de la Asociación Folclórica Malpaís de la Corona, Santiago Ramírez, para que nos ayude con este tutorial. Empezamos con la ropa de mujer. La base de esta vestimenta es una falda baja y una blusa. Otra prenda indispensable para las mujeres de este tiempo era el delantal, que se utilizaba a diario y sobre todo cuando había faena. El pañuelo era otra de las prendas que se utilizaba a diario, desde la mañana a la noche, aunque tomaba distintas posiciones al colocarlo dependiendo de la faena que se fuera a realizar. Tiene el pañuelo colocado de tal manera que le tapa más el rostro para que el sol no le dé. Los meneques también se usaban para realizar la faena. Destacar de ella sobre todo el uso del delantal con peto, que es más cercano a nuestros tiempos, y la diferente colocación del pañuelo, donde se ve más la cara, anudados bajo el mentón, y el sombrero de ala un poquito más corta. Este tipo de sombrero se utilizaba más en la zona norte. Este modelo cuenta con unos pantalones debajo del traje y el pañuelo. Se dobla en pico y al colocárselo se dan unos dobleces sobre la sien y se cruzan por delante de la cara. En este caso no lo tiene amarrado de ninguna manera, sino sujeto con la cinta del sombrero. Los calzados también son importantes. Aquí pueden ver el último modelo de mujer con el que ataviarse para la romería. Para los hombres que quieran saber qué ponerse en una romería, tienen aquí unos ejemplos, teniendo en cuenta este modelo como base con un buen fajín bien colocado para ir bien guapo de pies a cabeza, al que se le puede añadir prendas dependiendo del frío o calor o el gusto de cada uno, como estas. Bueno, como hemos visto, se puede ir de distintas maneras
bien vestido a una romería. No es necesario ir todos iguales ni pasar demasiado calor. Bueno, ahí veíamos una alpargata que hacía años yo que no veía una alpargata, ¿no? Mar, tú ya lo sabes, has cogido... He cogido recorte. Recorte, Sí. porque yo creo que vas a ir, ¿no? Sí, seguramente. A la romería no creo. No sé si también vestida, pero... Pues bueno, esto es lo que hay. Bueno, yo creo que es importante en cualquier caso, se puede ir más o menos, lo decía ahí en el reportaje, no es que tengamos que ir todos iguales, es decir, porque normalmente lo que yo siempre había oído era que la camisa blanca, pantalones oscuros, un gorro, el sombrero, cachorro, el pañuelo, y Yo los guantes y lo no. de la pella de gofio que íbamos... Sí, el zurroncito. El zurrón. Yo el guante no lo había visto para las chicas. No, eso debe ser, claro, ya versiones muy como agrícolas, ¿no? De las labores y demás. Por eso y digo, más sofisticado, claro, yo creo, esto ya son trajes más sofisticados. claro. Bueno, Andrés, lo importante es que, bueno, antes de nada, decir que nosotros vamos a retransmitir, Andrés, la romería, como lo venimos, sería en este caso la 18ª ocasión, ¿no? La 18ª ocasión, la verdad que marca las temporadas siempre la romería, que era la primera, estábamos en el verano de 2006. Cuando empezó esta televisión. Sí, cuando empezó en O sea, 2006. todas menos el año del COVID, ¿no? Claro, las que se ¿Todas? suspendieron, se suspendieron. Que pero sería bueno, Andrés, hacer un reportaje de las 18 romerías. sí, de cómo... Cubierta, ¿sabes? Ver los diferentes, en fin, cómo ha No, evolucionado. y cómo ha ido cambiando, y luego mucha gente pues que ya no está, ¿sabes? O gente que pasó también por esta casa, distintos políticos, gente de toda índole, de la cultura, la verdad que... Leandro Martín va a ser... Claro, Leandro Martín va a estar... en la calle, a pie de... Sí, a pie de ermita. ermita. Estamos Pedro Martín y yo en la unidad móvil, dando pues un poco del pase. Y luego, importante también, nosotros pues solemos dar ese espacio para los ambientes, para que se oiga la gente. La gente quiere oír también la música, el baile, y hay muchas, pues, bueno, pues muchas actuaciones ahí de distintas agrupaciones, y luego el desfilar de todos, pues se van viendo todos los municipios, ¿no? Y también sus representantes políticos, y también hacen esas ofrendas que siempre van para las ONGs de la isla. En fin, es un programa muy visto, la verdad que la retransmisión de los Dolores, y nos ven mucho por internet, porque hay gente que tiene ese apego, ese sentimiento de que está fuera, y la romería de los Dolores pues da como ese carácter lanzaroteño. Efectivamente, y además es verdad que no solo este año, pero muchos años nos lo agradecen mucho, y nosotros lo hacemos con todas, porque somos la única televisión de Lanzarote que la retransmite en directo. En este caso, insisto, con un gran esfuerzo, son más de 10 personas para poder llevar a todos los hogares esta romería en directo durante 2 horas y media más o menos, va a empezar a las 7. Creo que hoy se retrasa el comienzo de la salida de la Virgen, ¿no? De la ermita hasta las 7 no sale. A las 7 suele salir. Suele salir, y de 7 a 9, 9 y media estaremos en directo, riguroso directo, desde Mancha Blanca, Tinajo. Los accesos, Mar, ¿te lo sabes ya? No, pero lo hemos publicado en Lancelo Digital, los que dieron inicialmente y luego los cambios que ha hecho el Cabildo para que la gente los tenga en cuenta. Pero todos los caminos llegan a los Dolores. Todos no. Tienen que estar bien indicados. Bueno, pues tendrá que hacer un milagro la Virgen, pero en cualquier caso, insisto, la principal zona de acceso, sobre todo donde se concentra la mayor parte de la población, es por la famosa carretera de Arrecife-Tinajo. Es decir, van por Arrecife-Tinajo, y para volver también a Arrecife-Tinajo. No hay problema, lo único que hay un tramo que va en Mosaga, que se interrumpe, porque yo creo que para evitar accidentes, por ahí hay muchas curvas y tal, tienen que meter por el pueblo, y luego ya vuelven o para la zona de Teguise, o vuelven de nuevo a la carretera general de San Bartolomé, ¿no? Pues sí, ese es el camino. La verdad que luego... Está cerrado, hay que decir, el Peñón. El Peñón, ese camino es muy de romeros. Porque muy peligroso, sí, si hay coches. Sí, antes ni se cerraba, pero no, ya la verdad que... Y luego del resto, la verdad que suelen ser jornadas más o menos, algún año hubo en Tinguatón, hubo un atropello o algo, pero del resto suelen ser unas jornadas más o menos tranquilas. Hay que recordar a los romeros que se van caminando de noche, vayan con sus chalecos señalizados para evitar accidentes. Efectivamente. Y hay que darle las gracias porque hay un complejo dispositivo de seguridad, tanto de protección civil, guardia civil, policía municipal, creo que la policía canaria también va a estar aquí, y para que todo se desarrolle con la normalidad y que sea de verdad una jornada festiva, el día grande de la fiesta de Lanzarote. No queremos dar sucesos el lunes.
Pues Mar, muchas gracias por estar aquí. Te queda muy bien ese traje azul, ¿eh? Muchas gracias. Vamos, y pega porque hay trajes y trajes que quedan mejor o no en la televisión. Andrés, te queda también muy bien esa chaqueta. Claro, eso esperaba el comentario, claro que sí. No, además ahora con lo de Rubiales hay que hilar fino. Andrés, muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos ahora al publicidad y después al debate del café de los viernes. Bueno, pues volvemos ya a la segunda parte del Café de Periodista y en este caso vamos a empezar el primer debate de los viernes del café. Como saben, antes de las elecciones lo suspendimos por aquello de no interferir y ahora comenzamos con el primer programa. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, en este caso son 3 personas porque a última hora se nos cayó una persona en representación de UPI, del partido de Óscar Noda de Yaiza. Aregona González, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas por el Cabildo? Bueno, pues ahí vamos. Vamos, porque Aregona González ahora es la portavoz, si no me equivoco, del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Exactamente. Un trabajo que es importante para tu partido y para ti, imagino. Desde luego, yo creo que todos los trabajos son importantes. El trabajo de estar en el gobierno es importante y el trabajo de estar en la oposición también. Y en los dos sitios se trabaja de forma diferente, pero al fin y al cabo lo que se persiguen son los objetivos que hacen que la ciudadanía esté mejor en función de la ideología de cada cual. Pues sí. Bueno, vamos a presentar en este caso a la que viene en representación del Partido Popular, Eli Merino, que es concejala en el Ayuntamiento de Arrecife, concejala de Turismo, Comercio y también Recursos Humanos. Eli, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo está usted? Te veo la cara muy feliz. Estoy muy feliz, súper. Trabajando, que es lo que nos gusta, y cuando vemos que las cosas van funcionando, sobre todo en el Ayuntamiento de Arrecife, que es un ayuntamiento complejo con muchos departamentos que hay que trabajar al 300%, lo estamos consiguiendo y por eso estoy súper feliz. Y ahora, Eli, que no lo escucha nadie, ¿mejor con Jonathan que con Astrid? Yo he hecho mucho de menos a Astrid, he hecho mucho de menos a Astrid, con Jonathan también muy bien, evidentemente. Era una pregunta trampa, pero no caíste. Yedey Eugenio, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Concejal, en este caso, y uno de los representantes de Coalición Canaria, concejal de festejo y qué más, Yedey, porque la verdad y Hacienda principalmente, alguna cosilla más, también. régimen interior y demás, pero principalmente fiestas y Hacienda. Me gusta la fiesta, por cierto, que puede usted estar tranquilo porque han salido más o menos bien según la mayor parte de las personas que han participado. Bueno, desde luego yo creo que podemos estar orgullosos de haber recuperado una fiesta que ha vuelto a ser epicentro en agosto de la isla de Lanzarote, de haber recuperado mucha esencia del pasado, pero también mirando hacia la modernidad, y finalmente el mejor termómetro es ver la asistencia de público a los actos que se han organizado y en su totalidad, y esto no se debe solo al área de fiestas del ayuntamiento, sino a todas las áreas involucradas y a la propia alcaldía, desde luego. Yo creo que ha sido una fiesta para el recuerdo y para poner el puntito en lo que debe ser la capital de esta isla. Yo sinceramente, que fui a alguno de los actos, creo que se ha recuperado un poco, se había perdido un poco de fuerza en las fiestas de último, pero Yedey, la gente dice que se gastó mucho dinero, ¿eso es verdad? Bueno, ya valoraremos. Yo no hablo de gasto en festejos, hablo de inversión en ocio y en actividad lúdica, y cuando hablamos de la inversión hay que preguntarle a los comercios, y aquí tenemos a la concejal de comercio, a los hosteleros de la zona, a la actividad económica que se genera en torno a ello. Y cuando el dinero se invierte con cabeza, siguiendo los procedimientos y consigues el objetivo, yo creo que está bien invertido. Daremos cuenta desde el ayuntamiento, tanto el alcalde como el concejal, de las inversiones que se han hecho y de lo que ha repercutido en la sociedad de Arrecife y en nuestra capital y en nuestra isla estos 15 días de fiestas, para que la gente valore si merece la pena o no invertir este dinero. Pues ya tendremos tiempo de analizar cuando se sepa realmente el gasto de la fiesta de San Ginés. En general siempre la fiesta siempre se presupuesta algo y siempre se supera un poco el presupuesto. No sé si ha pasado lo mismo en Arrecife. Bueno, vamos con los temas para este primer debate del Café de Periodistas. Sin duda, uno de los temas que más se ha hablado de actualidad, por desgracia, ha sido la crisis hidráulica, la crisis del agua en el verano, pero es verdad que es una situación que se viene arrastrando desde hace ya mucho tiempo, pero en verano, que es cuando más
personas consumen y cuanto más calor hay, se va a la playa, en fin, se consume mucho más agua. Se ha pasado verdaderamente mal en muchos pueblos de Lanzarote porque se ha tenido que cortar el agua porque no había agua para todo. Esa es la realidad, y encima la mala suerte que de Lanzarote 3, que tiene 4 bastidores, 4 líneas de producción, 2 están rotas. Una se rompió hace escasamente un mes y otra ya se había roto hacía ya un tiempo. La realidad es que la gente no sabe cómo se va a salir muy bien de esta situación porque hay que hacer grandes inversiones. Ahora el gobierno de Canarias ha firmado un convenio con el Cabildo de Lanzarote para aportar 5.000 metros cúbicos de agua en 2 potabilizadoras o 2 desaladoras portátiles, pero es evidente, Ariagona, empiezo por ti, que la situación del agua realmente para muchos es el principal problema que tiene hoy Lanzarote. Es uno de los grandes problemas de Lanzarote, sin lugar a dudas, y el problema que existe con el agua es real. Pero el problema no viene de ahora, ese problema también existía en el último mandato y en el anterior y en el anterior. O sea, esto es un problema que llevamos arrastrando muchísimo tiempo, muchísimos años, y que necesita una solución. Yo recuerdo por allá, por el 2013, por empezar en algún sitio, porque esto incluso va más allá del 2013, cuando se le adjudica el ciclo del agua Canal Gestión, y en aquel momento, cuando Coalición Canaria hace eso, nos viene a decir que los problemas de agua en Lanzarote se acabaron, que con Canal Gestión todos los problemas de agua que hay en la isla de Lanzarote iban a terminar. Y vemos 10 años después que los problemas siguen siendo los mismos, siguen habiendo pérdidas en la red de distribución no llega, no está en condiciones y existen problemas en la depuración que existían desde el 2013 hasta ahora. O sea, Canal Gestión, quien venía a solucionar los problemas del agua en Lanzarote, pues no lo ha hecho. Y respecto a los cortes de agua de los que hablaba Jorge, que son ciertos, que se están produciendo y se han producido este verano y han dejado sin agua a distintos pueblos de la isla, estos cortes también se han producido en los últimos años, en el verano pasado, en el anterior, en los del mandato de Loli Corujo y en los del mandato de Pedro Sanginés. Esos cortes en verano se han producido siempre y se han producido porque no hay capacidad suficiente en la red para abastecer a todos los pueblos. ¿Qué pasa? Que en las zonas del norte, del interior, que digamos es donde esos cortes se producen más a menudo, pues las viviendas tienen aljibes y los vecinos no han acusado tanto esa carencia de agua. La diferencia está entre antes y ahora, los cortes se han producido siempre, en que ahora se anuncian y antes no se hacía, pero que el problema es cierto y es real y está ahí, por supuesto, y en el agua agrícola tenemos otro problema también. Después hablaremos también del agua agrícola, pero en este caso desde el Partido Popular, bueno, por lo que yo he escuchado, hablan de la herencia, hablan de que en los últimos 4 años tampoco se invirtió por parte del gobierno del Partido Socialista, pues prácticamente muy poco en el tema de la renovación de redes y también de potabilizador o desaladora. ¿Cómo lo ves tú, Eli? Que es un hecho tactible, es decir, es fehaciente y de hecho se ha demostrado. Este grupo de gobierno, esta nueva legislación que está ahora mismo en el Cabildo, llevan apenas 2 meses y en 2 meses ya han conseguido que 2 desaladoras ya estén solucionando o mermando un poco el problema gravísimo que tenemos con el agua. Y esto lo hace Coalición Canaria y el Partido Popular, ahora gobernando en el Cabildo. Anteriormente, en los últimos 4 años, sí, habían cortes de agua, sí, habían roturas de hasta 100 veces de la misma tubería y no se hizo ninguna gestión por parte de urgencia, por necesidad suprema, en ningún caso. Evidentemente este problema es muchos años atrás, ¿vale? Eso lo tenemos claro, pero es cierto que en los últimos 4 años se tuvo que paralizar o por lo menos trabajar más en esta causa. Por otro lado, teníamos un consejero que estuvo bastante tiempo ausente en esta concejalía y que no hubo nadie para sustituirlo. En este caso tenemos a Domingo Ceja, es una persona que está muy preocupada, y el presidente del Cabildo también, igual que el vicepresidente Jacobo Medina, y en este sentido vamos a seguir trabajando, apoyados también incluso del Gobierno de Canarias, que también hemos estado en conversaciones con Manuel Domínguez y está también muy preocupado por esto, con lo cual también este empuje de estas 2 desaladores en Lanzarote no soluciona del todo el problema, pero sí es algo positivo. Sí, que puede paliarlo. Pero en cualquier caso, Echedey,
hay gente que, bueno, los Cabasí Aragona, que dice que también, que oye, que echarle solo la culpa al PSOE es injusto porque también esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Pero lo cierto es que ¿usted cree que se ha agravado en estos últimos tiempos el problema del agua en Lanzarote? Coincido en que esto no es un problema de 4 años atrás. Esto es un problema de mucho antes. Lo que no coincido es en que no se le deba echar la culpa al Partido Socialista. Y recordemos que hubo muchos socialistas con sus cuentas y bienes embargados por el esquilme que hicieron a la empresa pública del agua, que fue Inalsa. Y que tuvimos una empresa pública del agua que fue intervenida por un administrador judicial porque la llevaron a la quiebra, cuando era una empresa que recibía ingresos y no hacía inversiones en el ciclo integral del agua. Y de esos polvos estos lodos. Cuando en el año 2013, como bien dice Ariagona, se adjudica a Canal Gestión Lanzarote el ciclo integral del agua por Coalición Canaria y el Partido Socialista, que gobernaba en ese momento y firmaron ese contrato igual que lo firmó Coalición Canaria, el canal se compromete a hacer unas inversiones y habían otras que tenían que irse haciendo por parte de los propietarios de la red y del ciclo integral del agua, que son los ayuntamientos y el propio Cabildo. Y esas inversiones, las del canal, parece que se han hecho, y las de los ayuntamientos y el Cabildo se dejaron de hacer en estos últimos 4 años. Cuando tú tienes una red la vieja... del consorcio, ¿te refieres? Los ayuntamientos, Cabildo... Sí, pero que pertenecen al consorcio. Todos pertenecemos al consorcio. Pero cuando tú tienes una red vieja, que ya es vieja y que tienes que ir arreglando, y pasan 4 años más de envejecimiento de esa red y encima no renuevas, pues el problema se agranda. Y eso es lo que ha pasado. A un problema que era ya grande se ha ido agrandando porque en estos 4 años no se ha hecho nada, y nada es cero, en materia de aguas en la isla de Lanzarote. Y ahora vienen a mirar y a echar balones fuera y a mirar hacia atrás. Oye, hay un problema, vamos a arreglarlo. Vamos a ver cuánto necesitamos invertir. Vamos a ver qué parte nos toca a los ayuntamientos y qué parte nos toca al Cabildo de Lanzarote, y vamos a pedirle al canal y a exigirle al canal que ejerza sus obligaciones, porque en estos 4 años a lo mejor no se han exigido, a lo mejor se estaba buscando que la situación fuera tan insostenible que salieran corriendo de Lanzarote para volver a recuperar Inalsa y volver a las andanzas algunos. A lo mejor es ese el problema. Pero el problema no es ese, el problema es que hay vecinos a los que se les corta el agua y que no les llega el agua a sus casas. Y ante eso vamos a dejarnos de hacer politiqueo y vamos a hacer política para arreglar los problemas. Ahora, si quiere responder a las alusiones, pero también me gustaría después que dijera cuál del Partido Socialista, qué solución ven ustedes al problema. Sí. Voy a ver si consigo responder en el 2-1 en el que estamos. Vamos a ver. Es completamente falso. No por culpa falso. nuestra, ¿eh? No, es que usted puede llamar a UPI, que estaba aquí previsto que participara. No, para nada. A lo que yo iba, o sea, vamos a ver qué es lo que ha hecho el Partido Socialista en los últimos 4 años, porque es completamente falso, y lo han dicho tanto Eli como Chedey, que el Partido Socialista no ha hecho nada. El Partido Socialista comprometió una inversión de 72 millones de euros en proyectos ejecutados y en proyectos redactados. Y una prueba de eso, por ejemplo, es la línea norte, que está finalizando la obra, la que lleva el agua hasta Aría, que eso va a mejorar mucho el suministro de agua en Aría. Esa obra la empezó el Partido Socialista y acabará pues en unos meses. ¿Qué fue lo que hizo Coalición Canaria cuando el Partido Socialista comienza esa obra? Paralizarla, intentar paralizarla a la altura de Taíche. Eso lo hizo el actual presidente del Cabildo, el que era alcalde en aquel momento, Osvaldo Betancor. ¿Por qué intentó paralizar esa línea por Taíche? Pues pregúntenselo a él. Pero fue una obra, un proyecto que estaba hecho, que se le envió al Ayuntamiento de Teide, que dio su cooperación, y cuando la pala está llegando a Taíche para que pase la tubería, el alcalde dice que no quiere que pase por ahí. Haberlo dicho antes. ¿Qué más cosas ha hecho el Partido Socialista en materia de aguas durante estos últimos 4 años? Mire, mejoramos y ampliamos también la línea Lanzarote Oeste, y el proyecto está redactado con fondos FEDECAN asociados a ese proyecto. Mejoramos y ampliamos también la red de agua regenerada, también con proyectos terminados y con financiación. Firmamos un convenio con Aguaes por 27 millones de euros, porque el problema de la depuración de aguas en Lanzarote es importante para las zonas de Arrecife, de Puerto del Carmen y Playa Blanca. Todo eso ha hecho el Partido Socialista. Además, el Partido Socialista le ha exigido a Canal Gestión una y otra vez que dé el servicio que tiene que prestar. De hecho, ganamos una sentencia en un procedimiento judicial contra Canal Gestión porque tenía que actualizar los contadores de todas las viviendas y no lo hacía, hasta que el Cabildo, el Consorcio del Agua gestionado por el Partido Socialista, ganó ese procedimiento. Volviendo ahora al resto de las acusaciones que han hecho los compañeros de que el problema del agua no es del Partido Socialista mayoritariamente, yéndonos a la parte de Inalsa, hay que recordar que la deuda que se genera en Inalsa es una deuda que se genera porque no se actualiza la tarifa de precios del agua. Entonces, ¿y esa tarifa quién no la actualizó?
Coalición Canaria con Mario Pérez y Plácida Guerra. Entonces, cuando tú tienes una empresa que está vendiendo el agua por debajo de lo que cuesta producirla, se empieza a producir una deuda y no tuvieron la valentía suficiente Coalición Canaria para asegurar el agua en Lanzarote. Lo que hicieron es decir, no, voy a mirar para el otro lado, no voy a subir el precio del agua, que sigamos produciendo agua por debajo del coste y ya veremos cómo nos las apañamos. Y de esos polvos, estos lodos que tenemos ahora, eso fue el legado de Coalición Canaria en materia de agua. O sea, decir falsedades no es cierto. Es que eso no puede ser así. Entonces, el problema del agua estamos de acuerdo que es de muchos años, pero intentar culpabilizar aquí al Partido Socialista, la verdad es que da pena y lástima. Venga, no sé si por alusiones o si quieres ya ir a entrar, que era la última pregunta que vamos a hacer sobre este tema. ¿Cuál es, desde el Partido Popular, la solución? Inversión. Inversión. Es decir, nosotros como Ayuntamiento de Recife hemos invertido ahora mismo más de 50 millones en obras, en alumbrado, asfaltado, alcantarillado y demás. Inversión, 50 millones. ¿Cuánto ha invertido el Cabildo de Lanzarote en estos últimos 4 años en Canal Gestión para poder solucionar este grave problema? 72 millones de euros. Yo creo, pero no es suficiente. Estamos hablando de un municipio de Recife que ha invertido 50 millones en solamente escasos 3 años. Estamos hablando de un cabildo insular que tiene que abastecer a toda una isla de Lanzarote. Yo creo que esa inversión es poca y escasa. Creo que los ciudadanos se merecen muchísimo más. Ahora mismo con las desaladoras que nos ha dado el Gobierno de Canarias son 100 millones de inversión. Eso sí es una inversión para mitigar este problema. Yo creo que por ahí se ve el resultado del trabajo, de la conversación y de las ganas de solucionar el problema. La inversión es la solución. Yeley, puedes contestar por alusiones, pero si no vamos a seguir, pero me gustaría que aportara desde Coalición Canaria, está hablando él, la inversión, cómo se hace esa inversión, quién va a dar ese dinero, de dónde se saca esos fondos. Yo de verdad, yo creo que debemos apelar a la memoria un poquito de la gente. Habla doña Ariagona del problema de la no actualización de los precios del agua. 2020 no hay subida del precio del agua, 2021 no hay subida del precio del agua, 2022 no hay subida del precio del agua, 2023 no hay subida del precio del agua. Si el problema es que no se ha subido el precio del agua para poder acometer las inversiones, ¿por qué no lo ha hecho, vamos a no decir el Partido Socialista, que se ofende, por qué no lo hizo doña María Dolores Corujo Berriel, que es la que tenía bajo su potestad como presidenta del consorcio y del Cabildo de Lanzarote subir el precio del agua? Porque estamos hablando de si se hizo en el último mes del 2019 o no. Vale, un mes, perdimos un mes, vale, bien. Asumamos responsabilidades los que en ese mes no las subimos. Pero ¿y los 4 años siguientes? La culpa es de ese mes y no de los 4 años siguientes. Vamos a ser serios. Vamos a ser un poquito serios y vamos a hablar del problema real, que es que la gente abre el grifo y no le llega el agua. Y para eso tiene que haber un plan de inversiones plurianual. Estamos hablando probablemente de varias decenas de millones de euros las que se necesitan invertir en la isla de Lanzarote, en la red de distribución, para que el agua llegue en condiciones. Y ahora además, por la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas, también en la desalación de agua, que era un problema que no teníamos en 2019, la capacidad de las plantas de desalar, y ahora lo tenemos. ¿Y eso también es problema de que no se hizo hace 10? ¿O es que en el sistema hidráulico de Lanzarote hay 4 años de olvido? 4 años en las que las redes no pasó el tiempo por ellas, 4 años en las que no hubo que hacer mantenimiento de las plantas, 4 años en las que no hubo que renovar. Porque parece que aquí todo es, el problema viene de no sé cuándo, pero estos 4 años déjalo fuera. No, hombre, hay que asumir responsabilidad. Bueno, y repito, ahora que se invirtió 72 millones. Además de eso, también he dicho, porque, te lo repito. No, si yo la escuché atentamente y le agradecería que usted hiciera lo propio. Habla usted, por ejemplo, de la línea norte. Igual que dice usted, lo que dejamos hecho al final del mandato anterior, la línea norte estaba licitada, iniciada la licitación para adjudicar, y no se paralizó porque el alcalde no quisiera que se hiciera, se paralizó porque tenían el paso por una zona urbana, por una zona en la que hay muchos vecinos y en la que van a meter unas tuberías con una presión que no es adecuada. Por eso se paraliza la obra. Entonces, ¿de qué están hablando? 72 millones de inversiones, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué? Porque no se han visto, porque hemos tenido que traer 2 plantas desaladoras de urgencia de La Palma para poder llegar a los niveles de desalación que necesita esta isla en época de verano cuando estamos a tope en las camas turísticas.
Ahí están las imágenes, descargando desaladoras portátiles, porque ustedes no hicieron el trabajo en estos 4 años y porque ahora toca buscar soluciones. Y repito, la solución pasa por un potente plan de inversiones que asuman de la mano Cabildo y ayuntamientos en base al consorcio y buscando financiación europea, del ministerio o de quien sea menester. ¿Para qué? Para que se invierta en la red de distribución y en el sistema de desalación lo que nunca se ha invertido. Ni en la época del PSOE, ni en la época de Coalición Canaria tampoco se invirtió como se debiera, y eso también hay que reconocerlo, pero que aquí no podemos estar todo el día mirando pase 10 años o pase 15 años, probablemente porque volveríamos a las mismas siglas políticas. El problema del agua en Lanzarote viene cuando se esquilma Inalsa, que era una empresa rentable. Venga, vamos a terminar ya, cierra el debate. Sí, cierro el debate en este asunto. Miren, la inversión que realizó el Partido Socialista fueron 72 millones de euros. Fue una lástima porque también teníamos otros 4 millones de euros para el municipio de Teguise, que no pudimos ejecutar porque no dieron la cooperación interadministrativa. Se quedó sin ejecutar la red de distribución de agua del Cuchillo Azó y de Muñiquezó, la red de abastecimiento de Guatiza Los Cocoteros, la adecuación de las maretas de la Graciosa, la recuperación del depósito de agua para uso agrícola en Teguise, la renovación integral de la red de saneamiento del Frente Marítimo de Costa Teguise y la red de agua potable en la calle San Isidro Labrador de los Valles. 4 millones de euros que hacía falta cooperación interadministrativa del Ayuntamiento de Teguise, siendo alcalde Osvaldo Betancor, y que nunca se la dio al Consorcio del Agua, por las que esas obras no se pudieron adjudicar. ¿Estamos de acuerdo en que hace falta inversión? Por supuesto. Pero esa inversión habrá que revisarla. Y esos 50 millones de euros que iba a invertir Canal en recuperar la red de abastecimiento en la isla de Lanzarote, pues no están justificados. No se sabe dónde están esos 50 millones. El consorcio no ha justificado esos 50 millones de euros. Ellos están exigiendo que se lo firmen, pero ustedes no, el consorcio. No, pero no nosotros. El consorcio no lo puede justificar porque no tiene con qué justificarlo. Entonces, ¿tenemos que ser serios? ¿Hace falta inversión? Sí, pero esa inversión tendrá que estar regulada, tendrá que estar fiscalizada, tendrá que producirse. Y eso es lo que Canal Gestión no ha hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se le adjudica el ciclo del agua a una empresa que tiene que ser la responsable de recuperar todo ese saneamiento y todo ese alcantarillado y toda esa distribución de agua, ¿qué es lo que pasa? Que si la empresa no cumple con lo que está, con los pliegos de condiciones por los que se adjudicó, la empresa lo que dice, por los que se adjudicó, habrá que revisarlo. Es que ellos lo que solo tienen es la producción y mantenimiento. La producción y el mantenimiento. Tienen el mantenimiento de la red y no lo han mantenido. El mantenimiento no es la sustitución. No, el mantenimiento y el mantenimiento de la red es que la red tiene, se rompe, hay que arreglarlo. La red es que tiene unas pérdidas importantes. ¿Dónde está el mantenimiento de esa red para que no tenga pérdidas? Hombre, pero hay que reconocer que esas redes están muy antiguas. Pero hay que reconocer que cuando Canal Gestión llega a Lanzarote, revisa la red y decide quedarse con eso, y decide coger ese ciclo integral del agua bajo unas condiciones, y lo que tiene que hacer la administración pública es hacer que esas condiciones se cumplan, y eso también lo hicimos nosotros estos últimos 4 años. Esto no consiste en vamos a meter dinero, porque podríamos estar metiendo dinero eternamente. Pero lo que consiste es que en esas inversiones den la productividad necesaria. En estos últimos 8 años, creo que últimos 8, para no solo incluir a ustedes, también a Coalición Canaria, en lo que es en redes se invirtieron, si realmente se confirman, los 50 millones que no están confirmados, y una parte en el periodo de Pedro San Ginés en una planta potabilizadora de, no me quiero equivocar, porque eran 20.000 metros, que ya venía de atrás también. Que un último apunte que me falta es lo de la actualización de precios. Sí. La actualización de precios también la firma Pedro San Ginés con Canal Gestión cuando se le adjudica el ciclo integral del agua, y es que la tarifa de precios va a subir todos los años el IPC más un 1%. Esa subida no se ha realizado, pero no la realizó Coalición Canaria. No la realizó Coalición Canaria. Tenía que empezar en 2019. De hecho, siendo HD y presidente del consorcio, esa revisión se quedó sobre la mesa, esa revisión de precios. Comienza el Partido Socialista, llega una pandemia. Lo último que faltaba ya también es que le subiésemos el precio del agua a las empresas, a los consumidores después de la crisis económica y sanitaria que teníamos. Esa tarifa de precios hay que actualizarla. Y esa tarifa de precios hay que actualizarla porque fue lo que firmó Pedro San Ginés en la concesión del ciclo del agua Canal Gestión. Bueno, fue firmado por los dos, porque fue Coalición y PSOE gobernaban en aquel momento juntos en el Cabildo de Lanzarote, pero bueno. De todas formas, y ya como punto final, es decir, volvemos a lo mismo. Si en abril del 2019 no se actualiza el precio del agua y acaba el mandato en junio del 2019, desde junio del 2019 hasta junio del 2023 van 4 años. 4 años en los que no se actualizó el precio. 4 años. Es decir, están ustedes echando en cara un mes por 4 años.
¿De verdad? De verdad, un poquito de responsabilidad. Estamos hablando de dinero público y estamos hablando del agua que llega a los vecinos de la isla de Lanzarote, de Arrecife, de cada uno de los municipios. Por eso mismo hay que fiscalizar a Canal Gestión y no darle el dinero a las puertas. A lo mejor no eres conocedora de cómo se firma el contrato. El Consorcio del Agua no entrega dinero a Canal Gestión. Ellos adelantan unas inversiones que luego recuperan con cargo a los recibos del agua. Que no están. Entonces ese dinero no lo invirtieron porque las inversiones no, están justificadas. Se pagaron, una cosa, 50 millones se pagaron. Estás diciendo que y de ahí escaparon está diciendo que Sí, Canal Gestión político de ha certificado obras y que del no se PSOE. hicieron. Lo que digo es que el consorcio no ha certificado los 50 millones de obras de Canal Gestión. Eso es lo que estoy diciendo. Tienes razón, en los últimos 4 años no han sido capaces de hacer una certificación. No, ni los últimos 4 años ni los siguientes, ni no los es verdad, anteriores. no es verdad. Bueno, no es vamos, verdad. hay otro tema también importante que crea polémica y es la instalación de las energías limpias en las islas en general, porque el problema no solo es en Lanzarote, hay que reconocer que sobre todo en las islas orientales, tanto Fuerteventura como Lanzarote, están teniendo problemas a la hora de poder dar los permisos del gobierno de Canarias, tanto del PSOE como ahora de Coalición Canaria, para poder instalar parques eólicos y también parques fotovoltaicos en la isla. En este caso, ahora mismo el Cabildo de Lanzarote, por unanimidad, tanto del PSOE como Coalición, como el PP, Vox y creo que y Nueva Canaria, UPI, votaron a favor de suspender precisamente la concesión de un permiso para instalar 2 molinos que iban a producir 6 megavatios, iban con una inversión de cercana a los 7 millones de euros en la zona de las Caletas, entrada a Costa Teguise. Sí, efectivamente. ¿Está usted a favor de...? Efectivamente se denegó esa petición, puesto que presentó un recurso. Sí, presentamos un recurso. Contra ese permiso que dio el gobierno de Canarias, de aquel entonces, de Ángel Víctor Torres, porque sí. no le quedaba más remedio que darlo, porque la ley, si presenta cualquier persona, un privado o público, una petición, si cumple con los requisitos. En este caso, creo que Yaragona sabe más que yo de esto, va por un sistema especial, ¿no? De interés público, ¿no? De interés, sí. Interés público. En este y se dan los permisos sí. siempre que no esté en un parque nacional ni en un parque natural, en fin. En este caso creo haber entendido, tras conocer Sí. un poco la noticia, es que efectivamente se recurre esta autorización, ya que había un informe medioambiental que impactaba paisajísticamente esta instalación del parque eólico. Yo personalmente, y a partir el Partido Popular, tiene el deber de estudiar todo esto para luego decidir, ¿no?, en qué sentido vamos a trabajar, pero siempre vamos a apoyar todas las energías renovables, eso desde el principio, del minuto 1, y bueno, fue algo unánime de todos los grupos gobernantes en el Cabildo, y bueno, ahí vamos a trabajar. Pero la realidad, HD, es que Lanzarote, como Fuerteventura, prácticamente en los últimos, por no decir 4 o 5 años, no se ha aumentado la potencia eólica porque no se cuenta, porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo que tiene que haber una especie de plan de dónde territorial o como se pueda llamar, energético, de dónde deben estar instaladas las energías limpias. Pero el problema es que aquí ni se come ni se deja comer, y entonces hay un problema grave que el propio gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, yo creo que acertadamente en su día, pues un poco pedía a los cabildos que adelantaran esos planes para que se pudieran instalar. Sí, y volvemos, y yo sé que a Ariana no le gusta que lo diga, que han sido 4 años perdidos en esta materia. No tenemos plan energético de la isla de Lanzarote, y somos una isla que debe cuidar muy mucho su paisaje, su idiosincrasia y su territorio. Y con el tema de los molinos de viento hay que tener en cuenta varios factores, pero principalmente que deben ubicarse donde hay viento, porque no vas a ubicarlo donde no hay viento. Entonces, supongamos que el mapa de vientos determinara que la Jeria es una buena zona para colocar molinos eólicos. ¿Queremos molinos eólicos en la Jeria? ¿Queremos molinos eólicos en el Risco de Famara? ¿Queremos molinos eólicos en las playas de Papagayo? Tendremos que determinar, teniendo en cuenta nuestro paisaje y las necesidades para la instalación de este tipo de elementos, en qué lugares van y en qué lugares no van. Pero ahí es donde y ha habido es 4 la años crítica. perdidos en hacer ese trabajo.
Pero ahí es la crítica, porque bueno, es verdad, y Aragona lo sabe, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, que en las aéreas no se podría, aunque porque la ley no lo permite, en espacios protegidos no tiene que ser en suelos rústicos o residuales. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno tiene que escuchar que los últimos 4 años, pues mira, en los últimos 4 años ya se sabe dónde se pueden implantar los molinos eólicos. ¿Por qué? Porque le encargamos un estudio al ITC. ¿Pero está aprobado ya? El estudio del ITC hace un montón de tiempo que lo encargamos y está ahí, o sea, el estudio está. Y en ese estudio lo que nosotros le encargamos al ITC, el gobierno de los últimos 4 años, el que Echedey dice que no hizo nada, pero lo que hizo fue gestionar una crisis sanitaria, intentar por todos los medios paliar las consecuencias de la pandemia y además de eso, avanzar en energías renovables, avanzar en agua, avanzar en cultura, avanzar en bienestar social, pues viva el gobierno de los últimos 4 años. ¿Qué quiere que le diga? Bueno. Entonces, pero a lo que voy. El estudio del ITC. Ese estudio nos dice dónde hay viento, porque obviamente no vamos a colocar molinos donde no hay viento. Y resulta ser que la aérea no tiene nada que ver con eso. Y ni Papagayo tampoco, porque hay muchísimos sitios en la isla de Lanzarote donde se pueden colocar esos molinos de viento o esos parques fotovoltaicos sin dañar los valores ambientales y paisajísticos de la isla. Estudio encargado, financiado, ejecutado los últimos 4 años por el Partido Socialista. Eso era una parte. La otra parte era... Es el ITC, el estudio del ITC. La otra parte pero era... el plan territorial... Otra parte era la ordenanza, que hace falta una ordenanza que después diga eso, dónde se coloca en el territorio. Esa ordenanza trabajamos en ese encargo y quedó solamente pendiente de un informe de intervención que se firmó hará escasamente 15 días o 3 semanas y entonces el gobierno actual ha encargado el estudio, esa ordenanza a Traxatec. Y cuando se tenga esa ordenanza ya se podrá saber y cuando se tenga esa ordenanza se sabrá dónde pueden estar situadas esas infraestructuras. ¿Y se darán los permisos? Y los permisos. Y luego hay un procedimiento de los permisos, que es el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, pero ya será más fácil porque ya y también saben las empresas dónde se pueden instalar y dónde no se pueden instalar. Y por eso yo felicitaba a Coalición Canaria en el Pleno por seguir con la senda empezada por el Partido Socialista, porque este trabajo viene del Partido Socialista. Y el trabajo del desarrollo eólico en Lanzarote, de los parques eólicos y energías renovables, viene del Partido Socialista, porque fue el Partido Socialista quien recurrió el recurso eólico del Gobierno de Canarias, cuando gobernaba Coalición Canaria con Inalsa, e Inalsa ganó ese concurso después de que lo recurrió el Partido Socialista, y gracias a ese concurso y a ese recurso que hicimos, ahora tenemos parques eólicos públicos que provienen de ahí. El partido que no hace nada. Pero, Ariagona, simplemente una duda que tenemos. ¿Ustedes solo se oponen, el PSOE se opone solo por el tema de que no les gustan los sitios donde se van a instalar esos parques privados, o porque son privados y ustedes prefieren que sean públicos todo lo que se instale de energías limpias? Lo que nosotros prefiramos, eso es una cosa, y otra cosa es lo que se puede hacer. Lo que la ley dice. Lo que la ley permite. O sea, para nosotros lo primero es que los valores medioambientales y paisajísticos de Lanzarote queden protegidos y que hayan energías renovables en Lanzarote y que podamos transitar energéticamente y luchar contra el cambio climático. Y después por nuestra parte, intentaremos, si estamos o no estamos en el gobierno, de una forma que haya una participación pública en esos parques, que puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, los del consorcio, estos que digo Inalsa, son completamente públicos. Habrán otros que pueden ser colaboraciones públicas-privadas, como por ejemplo el de los valles. Y ya por último una cosa, por curiosidad también por saberlo, cuando tú eras consejera de energía, ¿no? del Cabildo de Lanzarote, se preguntaba, me dijeron desde la Consejería de Transición Ecológica, puede ser la que llevaba estos temas, que ellos daban los permisos porque la ley le... Claro, ¿y qué hicimos nosotros para eso? Sí, es cierto, el Gobierno de Canarias también tiene que seguir la legislación porque si no, obviamente, las empresas privadas o los particulares recurren. Y han ganado recursos, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Y eso es una de las cosas más importantes que hicimos para intentar preservar el interés general de Lanzarote visto desde el cuidado del medio ambiente y del paisaje, que fue adoptar un acuerdo en Consejo de Gobierno justificando por qué creemos que no se debe adoptar el artículo 6 bis de la ley del sector eléctrico, que es el que deja en cierta forma instalarse a las grandes infraestructuras, digamos prácticamente en cualquier lugar, mientras asuman la calificación territorial, en el que decimos que ese artículo está hecho para situaciones de extrema necesidad, no para intereses puramente economicistas. Y nosotros con ese acuerdo de Consejo de Gobierno hemos conseguido presentar ese recurso que ahora Coalición Canaria y el Partido Popular ratifican, cosa con la que estamos de acuerdo. La última pregunta ya para los tres. ¿Ha sido un fracaso en cualquier caso, más allá de las explicaciones que Ariagona, Eli y Echedey han dado, el que Lanzarote y Canarias en general vaya atrasada en la implantación de las energías limpias precisamente porque no se han hecho los deberes legislativos correspondientes? Estamos a la cola.
Estamos a la cola en energías renovables y me da vergüenza en este sentido. Al Partido Popular le da vergüenza asistir a hoy, o sea, 2023, estar a la cola en este sentido. Vamos a ver, yo espero que después de todos esos informes y las ordenanzas donde nos digan que efectivamente identifiquemos los sitios claves para poner esos molinos de viento, no haya ningún interés de ningún sentido para que esto continúe adelante. Por lo menos por el Partido Popular vamos a insistir para que esto llegue a buen fin. ¿Y usted también apuesta porque sean privado o público en este sentido? ¿Privado o público? ¿Privado o público? Yeday, venga, ¿ha sido un fracaso político? Sí, yo solo porque me parece muy anecdótico, ¿no? Hablamos de las no inversiones en agua y tuvimos una pandemia. Hablamos de la no subida del precio del agua y tuvimos una pandemia. Hablamos de la no aprobación de documentos de planeamiento, de documentos que permitan la implantación de las energías renovables y tuvimos una pandemia. Pero es que la pandemia la tuvimos a nivel mundial y en Tenerife se han implantado 3 parques eólicos y en Fuerteventura y en Gran Canaria se ha subido el precio del agua y en La Palma y en La Gomera se han realizado infraestructuras hidráulicas. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Donde único hubo pandemia fue el Lanzarote? ¿O donde único sirvió la pandemia de excusa para no hacer nada fue el Lanzarote? Porque yo creo que es lo segundo. Porque, repito, estamos todos de acuerdo en que Lanzarote es un territorio que debemos conservar y que debemos cuidar nuestra estética. Pero ha habido tiempo en 4 años de hacer un plan para decir aquí sí y aquí no. No es tan complicado. Si y Coalición Canaria ahora, pues me interesa a mí, porque a mí me gusta avanzar. Ahora, ayer decía aquí Osvaldo Betancourt que él se comprometía que en un año esos trámites que estaba comentando Ariagona se iban a cumplir y ya se iba a saber en un año dónde se va a poder instalar, dónde se puede... Hemos cogido por los cuernos las ordenanzas necesarias para la instalación de las energías limpias, tanto de fotovoltaicas como de eólicas. Hemos cogido por los cuernos el planeamiento insular, hemos cogido por los cuernos el planeamiento de la aérea. Vamos a hacer probablemente en 2 años lo que no se hizo en 4. Y esperemos que no venga ninguna pandemia, pero desde luego no nos va a servir de excusa. Venga, Ariagona, cierra este tema. Sí, es increíble, ¿no? Cuando uno tiene que estar escuchando sobre política territorial y los últimos 4 años en los que ha habido una pandemia, ojalá no lo hubiéramos tenido, se lo digo sinceramente, no es que yo quisiera aquí estar hablando de la pandemia, ojalá no hubiese pasado absolutamente nada. Pero es increíble escuchar que en los últimos 4 años el Partido Socialista no le dio solución al planeamiento cuando Coalición Canaria estuvo 10 años en el gobierno y en planeamiento y en política territorial no hizo absolutamente nada. Ni plan de la aérea, ni plan insular de ordenación, ni plan de transición energética, nada. Un 0 en política territorial durante 10 años de Coalición Canaria y en 4 años el Partido Socialista con 2 años de pandemia, quieren que arreglemos la política territorial de la isla. Oye, yo sé que ustedes saben que somos buenos, pero hombre, milagros no hacemos. Milagros no hacemos. Y ya, lo último. Pero la pregunta que yo hice, ¿se ha fracasado en Lanzarote en absoluto, en la implantación de energía renovable? En absoluto. Lanzarote debe ser de los pocos lugares en el Estado español en el que existen parques eólicos públicos. No quiero decir el único porque no estoy segura al 100%, pero debe ser de los pocos lugares. ¿Eso es fracasar? ¿Eso es fracasar? No, me refiero a fracasar en la implantación de nueva energía limpia, porque... Lo que le interesa al medio ambiente no es que sea público o privado. No, no. Lo que le interesa al medio ambiente es que cada vez se consuma menos y lo que le interesa energía, lo que le interesa a los ciudadanos es poder llegar a fin de mes y poder pagar unas facturas de electricidad que no sean desorbitadas y que no las eléctricas estén continuamente ganando dinero a costa de los otros y tener que dar bonos sociales eléctricos. Entonces, lo que le interesa a los ciudadanos, desde luego, desde el punto de vista del Partido Socialista, es un equilibrio de intereses en el que el medio ambiente esté preservado y se luche contra el cambio climático y en el que se pueda acceder a servicios básicos a un precio asequible para los demás. En cualquier caso, si el público o privado, el precio al ciudadano, cada vez que se meta más energía limpia, bajará. No, señor, no es igual. Vamos a ver, si tenemos una instalación de autoconsumo. Otra cosa es que revierta luego ese dinero, en favor del dinero de los parques eólicos públicos. El dinero revierte porque revierte en una administración pública. Pero no el precio, lo que revierte es la ganancia de vender esa energía cuando tienes una instalación de placas solares de autoconsumo en tu vivienda. Eso es otra cosa. Estoy hablando pero estamos hablando de muchas cosas y cuando estamos hablando de energía y una transición energética tenemos que hacerla de muchas maneras y también está el ciudadano en su vivienda con una instalación de placas de autoconsumo en el que se le abarata muchísimo el precio de la energía y la produce él, la producen las placas, pero es de su propiedad. Entonces, cuando hablamos de transición hay que intentar no cometer los errores que se cometieron y no dejar a nadie atrás. Yo entiendo que puede haber una discusión de que la gente que quiera energía
toda la energía limpia esté controlada por la iniciativa pública, pero en Lanzarote lo cierto es que en los últimos 4 años ni pública ni privada. Este es el problema. No, en Lanzarote en los últimos 4 años se ha producido muchas... 1 megavatio menos de energía limpia. No, es que no es cierto. En Lanzarote en los últimos 4 años han habido muchísimas subvenciones para la instalación de placas de autoconsumo en viviendas. Y eso es... Claro, pero eso es energía. Claro que sí. Ya es energía limpia. Entonces eso no es cierto. Los estudios hablan que hay se produce ahora mismo, el sistema eléctrico de Lanzarote se alimenta con 1 megavatio menos de energía limpia. En los últimos 4 años se ha hecho también, se ha aumentado, o sea, se cambió el cable que conecta Lanzarote y Fuerteventura. Eso es muy importante. Y eso lo que hace es que el sistema eléctrico sea más seguro, estable y más seguro. Eso es una inversión pública. Es que no podemos decir que durante los últimos 4 años no se ha hecho nada porque es completamente falso. ¿Que se podrían haber hecho más cosas? Por supuesto. Igual que se podrían haber hecho muchas más cosas los años anteriores, también. Esa inversión la hizo Red Eléctrica, ¿eh? Sí, Red Eléctrica con un gobierno socialista, también. Pero Red Eléctrica, pero con un gobierno socialista, sí. Digámoslo claro. Pero y es una inversión importantísima. También se creó un líder con un gobierno socialista, pero la inversión la hizo el líder. No es lo mismo. Que no tiene nada que ver el líder con el Red Eléctrica. Digo para que la gente, porque jugamos a confundir términos y a enredar. Mire, realidad. Gobierno 2015-2019 en el Cabildo Insular de Lanzarote, parques eólicos 2 en la zona entre San Bartolomé y Arrecife, parques eólicos 1 en la zona de Las Caletas, ampliación del parque eólico en la zona de Los Valles. Mandato 2015-2019, es decir, 4 parques eólicos nuevos en el mandato 2015-2019. Mandato 2019-2023, Partido Socialista, Red Eléctrica, cambia un cable. Pues mira, qué triste es que ni escuche. Porque si después de todo lo que acabo de decir, eso fue lo único que entendió, es lamentable. Nos quedan 5 minutos y tengo un tema que, bueno, lo hemos dejado para el final, pero simplemente es ya que muchos de ustedes se van a reír, pero bueno, yo creo que es importante si finalmente se cumple. Y es que el Ayuntamiento de Arrecife ha podido ceder 15.000 metros cuadrados de terreno, una parcela, para que se pueda construir el famoso auditorio, Palacio de Congreso, en la zona, en este caso creo que va a estar en la zona del Cabildo, de la explanada del Cabildo, para entenderlo. Ciertamente yo creo que es una gran noticia, pero sería mejor si finalmente el Cabildo de Lanzarote, que creo que es el responsable de esa obra, consigue los dineros suficientes, que van a estar del orden de los 40-50 millones de euros, para poder construirlo. En este caso, Eli, una buena noticia, pero usted es más joven, mucho más joven que yo, por suerte para usted, y lo cierto es que yo llevo oyendo hablar de ese Palacio de Congreso hace 25 años. Efectivamente, 25 años, es mucho tiempo. Usted sería una niña. No te creas. Muy contentos desde el Ayuntamiento de Arrecife, por fin se ve culminar este expediente de traspaso de titularidad del suelo. Cedemos el suelo para esta construcción del Palacio de Congreso con una inversión, como bien ha dicho usted, de unos 40-50 millones, un edificio polivalente que va a solucionar todo el problema que tenemos ahora mismo de infraestructura de este tipo en Arrecife, gracias sobre todo también al trabajo de Astrid Pérez. Anteriormente, en la legislatura anterior, dimos un empujón importante, y ahora también con el concejal Macio Cobrera, que también ha impulsado este expediente, y bueno, Jonathan de León también los puso en su momento, nuestro alcalde. Muy contentos, vamos a esperar ahora mismo que ya se ¿Pero cree que va a salir? Porque la pregunta es si cree que va a salir. Yo estoy convencida de que sí. ¿Esta legislatura? Yo estoy convencida de que sí. Yedey, usted tiene algo que ver también con este tema, porque usted es teniente alcalde de Arrecife, ha cedido sus terrenos. ¿Realmente usted cree, o esto lo han hecho, ceden el terreno y ya al final se van a olvidar del asunto? No, la realidad es que ya no hay excusas para que no empiece esa obra. Y antes de que diga doña Ariagona que en los últimos 4 años no se pudo hacer una cesión de suelo porque tuvimos una pandemia, hay una realidad, el suelo está cedido, ahora se escritura y puede empezar la obra en el Palacio de Congresos, que como bien dicen llevan más de 20 años. Unos y otros también desde... ¿Eso no es solo culpa del Partido Socialista? Yo no la interrumpo, usted nunca, tengo mucho... Y mire que usted dice cosas para ser interrumpida, pero me muerde un poquito la lengua. Pero repito, basta ya de excusas. Unas, otras, siempre hay una excusa para que las cosas en esta isla no avancen.
ahí está el suelo a disposición. Pero ahora el gobierno no le puede echar la culpa al PSOE. Ahora tendrá que ser el nos toca gobierno de coalición y PP. Apretar día sí, día también, y lo haremos independientemente de los colores políticos, al Cabildo de Lanzarote y al gobierno de Canarias, para que cumplan con esta isla y cumplan con esta capital. Y lo vamos a hacer sin mirar colores políticos, porque nosotros no nos ponemos colorados cuando tenemos que exigir por nuestra ciudad. Nosotros no le regalamos un timple al presidente cuando viene, le decimos qué necesitamos que ejecuten en esta isla. Nosotros no nos agarramos una pandemia, trabajamos para que las cosas salgan. Venga, me queda un minuto. Sí. Simplemente, ¿te parece positivo? Es que lo del timple, yo creo que tratar bien a los invitados no está mal, vamos. Pero bueno, y además de pedirles lo que hace falta. Lo siento si ustedes no están acostumbrados a tratar bien a quien los visitan, pues háganselo mirar, sinceramente. Pero vamos, al Palacio de Congreso. Sí. ¿Es una buena noticia esa cesión de suelo? Por supuesto que sí. ¿Que la pedimos muchísimas veces cuando estábamos en el gobierno del Cabildo? Sí. ¿Que nunca la concedieron? También. A mí lo que me queda es un mal sabor de boca, porque he visto como comunicados del Ayuntamiento de Arrecife de dos partidos diferentes, cuando allí solamente tendría que haber habido uno. Pues mira, se cede el suelo, se va a ceder en el pleno del lunes, pero ve a Coalición Canaria por un lado con su nota de prensa y al Partido Popular por su otro lado con la nota de prensa. Y la verdad que eso es lamentable, porque eso suena vamos a ver quién se pone la medallita de haber cedido el suelo. ¿Pero usted cree que se va a construir ese palacio? Porque usted, que ha estado en el gobierno de Canarias... En el gobierno de Canarias no ha estado. No, el PSOE, digo, que ha estado en el gobierno de Canarias gobernando. Digo, sí. Tampoco ha podido... En 4 años le digo, ¿sabes lo que sí que tienen adelantado que no tuvimos nosotros? El proyecto está actualizado, porque cuando llegamos ese proyecto no estaba actualizado y había que actualizarlo la nueva normativa. Cuando llegamos, esa parcela no tenía la calificación territorial necesaria para que se pudiese construir el Palacio de Congreso. Eso también lo arreglamos y pedimos el suelo, pero el suelo no nos lo dieron por si acaso lo fuésemos a hacer nosotros. De todas maneras, yo que tengo la memoria muchas veces me equivoco, pero yo creo que esto viene de tan atrás que el terreno, el primero que lo cedió, ni fue... Nunca se cedió. No, se intentó ceder, fue en la época de Enrique Pérez. De Enrique Pérez Parrilla como alcalde de Arrecife. No sé, ¿Enrique Pérez fue antes que Cándido o fue después? Yo ahora no recuerdo de alcalde. Antes, ¿no? Yo creo que fue antes. Fue justo después de Enrique, lo sustituye, creo que lo sustituye precisamente, lo sustituye Cándido Reguera. Bueno, pues muchas gracias, Yadei, por estar aquí en este primer debate. Y ojalá el problema en Arrecife siga siendo quién se pone la medallita de las cosas que se hacen. El problema es cuando no hay nada que hacer ni nada por lo que ponerse medalla. Bueno, vamos a ver si finalmente nos podemos poner todas las medallas, que sería lo mejor para esta isla, que es que contara con un palacio de congreso, porque de las 3 islas más importantes de Canarias, de las 2 islas que son Gran Canaria y Tenerife, luego está Lanzarote, que es la tercera y todavía sigue sin Palacio de Congreso, mientras que en Fuerteventura creo que tienen 2 palacios o 2 auditorios o algo parecido. Eli, muchas gracias. Gracias. Yo creo que de los 3 temas tocados son 3 temas importantes, 3 temas que por lo menos uno tenemos 2 desaladoras que ya están en Lanzarote, solventando un poco el tema de la problemática del agua. Ya tenemos el suelo cedido para hacer ese Palacio de Congreso y vamos ahora por el Parque marcha viento en popa. A toda vela. A toda vela. Ariagona, muchas gracias por estar aquí en representación del Partido Socialista y muchas gracias también como portavoz del Cabildo de Lanzarote. Nosotros ahora vamos a volver el lunes y no es una amenaza. Buenas tardes.